Bienvenidas, bienvenidos. Estamos a partir de este momento grabando esta sesión, invitando a su participación, levantando la mano, participando en el chat, a través de intervenciones rápidas, concisas, pero profundas. Alberto Colín, maestro en investigación educativa por nuestra línea, quienes invitamos la línea de investigación y cuerpo académico, territorio, comunidad, aprendizaje y acción colectiva del Instituto de Investigaciones en Educación. Con nosotros están unos invitados especiales que nos van a presentar Borja y Sandra, que ven aquí, si quieren saludar por ahí, Borja y Sandra. Pero antes de todo, le paso la palabra a nuestro moderador, pues el Tlatoani, Alberto Colín. Hola, buenos días a todas y a todos. Qué gusto compartir con tanta gente de distintas geografías. Y como decía Bruno, pues la intención es impulsar un diálogo que tenga que ver con dos grandes ejes que ya habíamos estado discutiendo y trabajando, pero más con el afán, pues, primero de vernos ante las condiciones de pandemia, y segundo, pues, para discutir algunos elementos, algunos puntos que puedan nutrir desde la perspectiva de estudiantes que están desde diferentes miradas haciendo un abordaje a los temas de educación y racismo, y que podamos complementar sus trabajos, discutirlos, ampliar alguna bibliografía quizá, comentar en ese sentido. Entonces, como bien decía Bruno, más que va a ser una aportación sumamente teórica, pues queremos más que sea una conversación sobre experiencias muy concretas de investigación sobre estos dos ejes, y que podamos contribuir de los campos donde estamos trabajando, cómo lo hemos hecho, a qué referencias hemos utilizado, cuáles son las estrategias metodológicas que hemos implementado, etcétera. Y para eso, pues hay unos insumos que durante el curso se plantearon, que era un texto de Elizabeth Castillo y un texto de Cristian Gross, que eran los insumos primeros para este diálogo. Pero entonces, hasta ahí, digamos que ese sería el inicio del objetivo del seminario, ¿no? Tenemos muchas ganas de empezar ya a conocernos todas y todos y pasar la palabra a quienes tienen su micrófono abierto, por ejemplo, al profe Ramón de Chiapas, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el doctor Ramón Pérez Ruiz, que tiene su micrófono abierto. Pues aprovecho para darle la palabra para que haga el vínculo entre, pues, lo de hoy y, pues, la palabra que escuchamos hoy en la mañana a las 9 de Horacio, nuestro profe, pues. Te escuchamos, Ramón. Bueno, muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí. Bien. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y a todos los que están conectados. Soy Ramón Pérez Ruiz, hablo desde Comitán, Chiapas. Soy maestro de educación primaria, también tengo un doctorado en ciencias sociales, y Bruno fue uno de los que conoció mi trabajo de investigación en su tiempo, ¿no? Me da mucho gusto en esa conectividad, y también por el tema, creo que bastante interesante. Yo también pertenezco a una comunidad rural, yo soy también hablante de la lengua tzotzil, maestro de educación primaria. Así que a la orden voy a cerrar el micrófono para que se escuche mejor. Bruno, prende tu micrófono. Disculpen, estamos aprendiendo. Sí, decía que tenemos muchas ganas de compartir la palabra, pero antes de todo queremos tomar unos minutos para recordar, a manera de homenaje, a una amiga, una gran compañera y finalmente tal vez una gran inspiradora de nuestras líneas de investigación, a todas, todos, una persona que nos reúne aquí. Es, pues, la memoria de María Bertelli Busquet. Hemos hecho el año pasado un pequeño video con el equipo de Jalapa, que quisiéramos ahorita proyectar. En este aparece Jesús, un educador, campesino, milpero. Ahorita está en su milpa. Entonces, es un video que hicimos en el marco de un precongreso de la Red de Formación en Educación Intercultural para América Latina, y lo presentamos en Cuernavaca, y no lo hemos vuelto a difundir desde entonces. Ahora sí.
Buenos días a todos. Mi nombre es Jesús Martínez. Yo soy originario del pueblo Chol, que está en el norte del estado de Chiapas. La comunidad se llama Xoctic, pertenece al municipio de Tila. Ahora estamos en la milpa, que es la actividad principal de la población. Yo formo parte de un grupo de educadores que se llama REDIN, Red de Educadores Inductivo Intercultural, y pues en esta formación hemos hecho trabajos con niños, pero muy relacionado con el trabajo de la tierra, con el territorio. Entonces no se desfasa de la actividad principal de las comunidades indígenas. Una de las palabras que quiero dirigir como a nombre y en saludo de la memoria de la doctora María Bertelli, es que para nosotros fue primero que nada pues un honor haberla conocido como persona y también como investigadora y maestra que nos enseñó muchas cosas en el tema del trabajo sobre la interculturalidad. Algo que siempre es muy recordado por nosotros es que todo este trabajo que ella y de otros académicos que hemos conocido, todos los trabajos ya sistematizados, nosotros de alguna manera lo hemos practicado, no solo nosotros, sino nuestros padres y aquellos que nos han inculcado una formación en el trabajo de la tierra de acuerdo con una educación propia, ¿no? Lo que hace con el trabajo de María es como nombrar todos estos procesos que hemos estado haciendo nosotros, y precisamente por eso para nosotros María Bertelli fue una gran maestra, una gran mujer. Nosotros la consideramos como nuestra mamá, como nuestra madre, porque ella siempre nos cobijó, siempre nos impulsó a defender y a luchar por esta identidad de ser indígena, ¿no? A no dejarlo atrás, ya sea por tanta discriminación, por tanta violencia que existe hacia nosotros, hacia nuestros territorios. Y entonces es un ejemplo para nosotros el seguir el trabajo de María. Y ahora yo creo que con más razón debemos estar más comprometidos a este trabajo que nos inculcó María. Sí, entonces para nosotros el tiempo que compartimos con María, que fueron también muchos momentos, estuvimos presentes en varios encuentros, entonces varios talleres, siempre acompañándonos. Entonces también el papel de María, que ella asumió y que yo estoy tan seguro que ella aprendió de los pueblos indígenas, es siempre el de aprendiz. Entonces para nosotros María sabía mucho, bastante, pero ella se consideraba como un aprendiz de los pueblos indígenas, de los formadores indígenas, ¿no? Y entonces allí pues nunca se vio así como que yo sé mucho y todo eso, y siempre era muy contenta, ¿no? Le fascinaba ir a las comunidades, entonces iba mucho, entonces compartía muchos momentos, ¿no? Entonces se alegraba bastante el estar presente en las comunidades. Entonces siempre fue muy alegre con nosotros, y eso nos animaba mucho porque tenía el corazón muy grande, muy noble. Entonces era muy y fácil nos enamoraba de toda esta cultura que muchas veces renegamos ya. Entonces yo creo que fue como un estilo de enseñanza de ella que así se tiene que retomar este trabajo de la identidad, de los conocimientos propios de los pueblos indígenas. Sí, lo que me resta como decir de María es que, digo, ha sido un ejemplo para nosotros. Entonces desde su convicción, desde su formación, desde su forma de enseñar, entonces siempre nos incitó a cuestionar, a pensar, a preguntar. Entonces para mí es
ese es como un estilo o una forma de entender que María fue una maestra, una académica muy rebelde, pero un ser humano totalmente rebelde, cuestionando siempre al sistema y en muchos casos en desacuerdo con todo lo que pasa con el sistema educativo que maneja el Estado. Entonces, pero desde donde estaba también, porque es difícil estar a contracorriente a veces desde una universidad, desde una institución del mismo estado, ¿no? Pero sin embargo ella supo llevar esto, entonces, y en muchas ocasiones también cuestionaba y criticaba no solo al Estado, sino también a varios académicos cercanos a ella, que siempre decía las cosas que no estaba de acuerdo. Entonces, para mí fue muy franca, siempre y resistió también. Entonces esta parte también de la cuestión educativa, del modelo educativo implementado desde el sistema capitalista, entonces siempre cuestionando esto, siempre criticando. Entonces fue para nosotros una mujer rebelde y en esa rebeldía nosotros también nos fuimos formando. Pues lo último pues es un saludo pues a todos los participantes en este precongreso Formación y Docencia en Educación Intercultural en México, ¿no? Que sabemos que va a tardar estos 2 días de trabajo y pues recordar, ¿no?, el trabajo y en memoria y como homenaje a María que ha sido para nosotros como educadores independientes también de nuestros pueblos una fuente de inspiración, y ojalá que se vaya como promoviendo esto y puedan ustedes también a partir de este precongreso conocer un poco a María y desde ahí tomar como fuente de inspiración en esta parte de mejorar la educación, que es un papel que todo educador debe de desarrollar, porque pues no solo es nada más el ir a dar clases y cumplir con los programas, sino más bien es ir renovando otra forma de educar, entonces otra forma de pedagogizar el trabajo hacia con los niños. Entonces, en memoria de la doctora María Bertelli, entonces los saludamos y esperamos que sea muy bueno este primer precongreso. Nos van reconociendo, si algunos... Ahí están los 3. ¿Perdón? ¿Quién? ¿Quién dice? No, pues ahí están los meros profes, ¿no? Los 3. María Bertelli, con su sonrisa, y sentada adelante, una gran compañera amiga ¿Alguien la reconoce? ¿La quisiera nombrar? Yo, La reconocemos. Rosana Podestá, la que realmente pionera en toda la investigación sobre infancia, sobre cuestiones de dibujo infantil, una luchadora, una mujer dura, fuerte, hermosa. Los 3 maestros están ahí. ¿Quién es el tercer maestro? ¿Otra persona, por favor? Gracias, Pachi. Este maestro nos acaba se nos acaba de... Jorge Gasché. ¿Sí? Jorge Gasché. Sí, Jorge Gasché, Jürgen, nacido en Suiza, ha trabajado como etnolingüista en Francia y desde pues, la Amazonia peruana, que hoy está muy afectada por esta pandemia, que la selva de Perú, como otras selvas, pensamos
en Brasil, por supuesto, pero en muchas comunidades del estado de Morelos, que hoy nos están acompañando algunos compañeros del estado de Morelos. Estamos pues muy preocupados desde algunas semanas por los decesos en cascada, ¿no? Entonces, pues hoy esta sesión va dedicada de cierta manera pues a la memoria de nuestras maestras, de nuestros maestros, que tal vez no fueron nuestros profesores directamente, pero su obra y sobre todo su acción, su ética, pues nos sirven de camino para pensar nuestro andar. Entonces, como homenaje a Rosana, a Jorge, a María y a todos nuestros antepasados, nuestras antepasadas, vamos a proyectar una videocarta que es inédita, más allá de la propia comunidad, y comunidades muy cercanas, comunidades celtares de Chiapas, una videocarta hecha con niñas y niños de una comunidad que les invitamos a conocer. Ahora mismo es una videocarta de homenaje y luego pasamos la palabra a Borja y Sandra, quienes van a animar con Beto esta sesión. Adelante, Yanayashel, con la videocarta. Me llamo Miguel Ángel. Los que viven lejos quieren venir a conocer San Miguel. Les enseñamos a montar caballo, a jugar básquetbol, a conocer lo que hay aquí, a jugar fútbol en el campo. Yo me llamo Ricardo, vivo en San Miguel el Alto, municipio de Matenango del Valle. Los que viven lejos les invitamos a montar caballo, a jugar básquetbol, a jugar fútbol y les invitamos también a ver ganado y un paseo a caballo. Lleno de sol, lleno de sol. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Hola, buenos días a todas y todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Bueno, pues en principio, pues decirles que, pues yo la verdad estoy un poco nervioso, no sé, mi compañera Sandra, porque normalmente acostumbramos a estar Sandra y yo solos en un seminario, junto con Liz y Bruno, y de repente aquí hay 42 personas conectadas, entonces esto parece más bien otra cosa, ¿no? Pero está, o sea, nervioso y feliz y muy contento, ¿no? Porque veo muchas caras conocidas y eso me da mucho gusto. Y bueno, también voy a presentar ya a mis invitados. Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa también porque nosotros no nos esperábamos a tanta gente. Bruno nos lo tenía escondido y Liz también. Desde aquí también les hago un saludo a Bruno y a Liz y muchas gracias, ¿no? Pero pues un poco como se ha estado organizando, yo invité a dos personas. Una es Juan Carlos, no sé si estás por aquí, Juan Carlos. Pues a él lo conocí trabajando en las escuelas de Los Altos de Chiapas. Él es maestro celtal, originario de Chanal. No sé, ¿sí estás por aquí, Juan? Bueno, mira, ahí ya te veo, ahí está saludando. Pues él tiene una licenciatura en pedagogía, es licenciado en educación primaria indígena y tiene una maestría en estrategias didácticas, ¿no? Con formación en pedagogía. Y ahorita en la actualidad pues está haciendo una investigación por cuenta propia sobre la historia de su municipio ahí en Chanal. Y la verdad pues que con él pues tanto Bruno como yo, que también me acompaña muchas veces al trabajo de campo, como que hemos entablado una buena relación y comunicación, ¿no? Y por otro lado pues también invité aquí a una persona especial para mí, que es Gaby, que pues nos conocemos desde que estoy en la escuela y pues nos ha unido a nosotros dos muchas veces, aparte de la escuela, ¿no? Pues la música, tuvimos un grupo de música, etcétera, y ahorita parece que, no sé si es coincidencia o no, pero nos une esto de estar metidos en las temáticas de las ciencias sociales, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de educación. Yo llegué acá a México y me vinculé con las temáticas educativas en relación a los pueblos originarios, y Gaby está en Galicia
y pues él es antropólogo social, es doctorante en lingüística, ¿no? Creo, Gaby, y está trabajando sobre la transmisión lingüística intergeneracional del gallego, ¿no? O galego, como le llamamos allí en Galicia, pues es un idioma que está en términos de diglosia dentro de la provincia también, ¿no? Y pues ahí él anda, y me da mucho gusto que esté aquí, y no me voy a extender mucho más, entonces les voy a dar la palabra a Juan Carlos y Gabino. No sé si Juan Carlos solucionó sus problemas con el micro, por si quieren añadir algo. Juan Carlos. Ya. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Borja. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gómez López, originario del municipio de Chanal, hablante de la lengua tzeltal. Actualmente pues estamos laborando en la zona escolar 354 en compañía del maestro César, como apoyo técnico pedagógico en las 14 escuelas que tenemos. Una de ellas pues ya vimos la presentación de San Miguel el Alto con los niños tzeltales de allá, también originarios del municipio de Chanal, que sorprende que dentro de Amatenango tengamos orígenes de Chanal. Y es interesante, importante este seminario. Es el primer acercamiento que tengo con ustedes también como investigadores, doctor Bruno, que ha aportado mucho en la educación indígena aquí en Chiapas, principalmente en la zona del maestro César, que está en Amatenango del Valle, una parte de Teopisca con niños y niñas tzeltales y tzotziles. También tenemos escuelas de Comitán de Domínguez y dos escuelas de Carranza, Venustiano Carranza, que también son hablantes de la lengua tzeltal y la lengua tzotzil. Pues es interesante esta intervención de ustedes, porque de ello parte nuestra situación social que tenemos como seres humanos en conectarnos pues esta nueva tendencia que hoy en día vemos por la pandemia. Gracias a ello también estamos adentrándonos a esta situación de la tecnología, que es interesante y importante. Pues sería mi participación y un gusto estar con ustedes. Gaby, bienvenido a México. Si quieres prender tu micrófono para un saludo en galego. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos, buenas tardes aquí para nos, que estamos en Santiago de Compostela. Y bueno, muchas gracias a Borja y a todas las demás por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión. Para nosotros, para los antropólogos y antropólogas españoles, pues América Latina es una referencia fundamental en el ámbito de la educación, muchísimo más, y bueno, pues tengo muchísimas ganas de conocer todo en lo que estáis trabajando y aprender un montón de vosotros. Como dice Borja, yo soy doctorando en la Facultad de Filología en el área de Lengua, Discurso y Sociedad, y estudio la transmisión intergeneracional de la lengua gallega, y en concreto el papel del sistema educativo en estos procesos, ¿no? Después, a nivel profesional, trabajo en una institución que se llama la Real Academia Galega, que es una institución, bueno, que ya tiene su historia y tal, que sería el organismo que aquí se encarga de velar por el bienestar de esta lengua, digamos, ¿no? Dentro de eso, trabajo en el Seminario de Sociolingüística, que es el equipo de investigación en el que, bueno, pues Profesora Elizabeth le envió a la investigación sociológica y nada, pues básicamente eso. Para los que no lo sepáis, la lengua gallega es una lengua cooficial en el Estado español, que tiene aproximadamente unos 3 millones de hablantes, que está asociada a la Comunidad Autónoma de Galicia, aunque se habla en otras comunidades autónomas, y tiene pequeñas comunidades de hablantes también en América Latina, pues sobre todo en Uruguay, en Argentina, a través de la inmigración, a la que, bueno, los gallegos hemos sido un pueblo muy migrante. Y en la actualidad es la lengua materna de aproximadamente 1,5 millones de personas, y aunque no esté directamente en peligro, las perspectivas de futuro pasan por garantizar la transmisión intergeneracional, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso es en lo que estamos un poco, esa es mi línea y mi tema de interés. Y bueno, pues nada, con eso muchas gracias. Gracias, Gaby. Bueno, pues gracias. Entonces, de aquí, Pachi, ¿sí? Adelante, Pachi. Sí, y también no sé cómo lo ve Katia Núñez,
Katy, el tema de lo intergeneracional. Podría ser luego como que pudiéramos ir juntando una agenda de trabajo, ¿no? O sea, como no solamente en nuestras lenguas indígenas, en nuestra condición de infancias, Katia y la red que trabajan infancias, ¿no? La importancia de lo intergeneracional, ¿no? Y con la pandemia y esta ruptura y todo internet y todo virtual, ¿qué va a ocurrir con lo intergeneracional que de por sí se han encargado de romperlo, ¿no? Constantemente. Los abuelos por un lado, los niños por otro, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar este hilo, Gabino? ¿No? Gracias. Borja, como ir haciendo una agendita de elementos fundamentales, ¿no? Katia, yo sé que la red y el trabajo que se hace es muy importante en ese sentido. Y como cierre, yo hice una investigación, vamos a aprender maya, la maya en Yucatán, un programa donde se enseña maya en escuelas no indígenas, que es así ya también algo subversivo, interesante, ¿no? Pero algo que me conmovió es que me fueron a buscar los abuelos, ¿no? Usted es la maestra del Conexcanic Maya, me dijeron, ¿no? Es que le vengo a agradecer porque ahora mi nieto me pide que venga por él a la escuela, ¿no? Me respeta porque le ayudo con las clases, ¿no? Entonces, cuando ves en la práctica ese proceso, me parece fundamental y que nos interconecta, ¿no? Como una relación y el capitalismo cognitivo golpeando todavía más, ¿no? En ese sentido. Gracias. Perdón, pero es como ir apuntando nuestras agendas, ¿no? De diálogo y de compartencia. Está apuntado ahora que hiciste la referencia a una red, la dichosa red. Katia, ¿quisieras presentar en breves palabras sí. La red en cuestión a la cual Patti está invitando a Gaby? Sí. Hola, sí, Patti, de acuerdo contigo y de veras que tú eres una parte fundamental de esa red. Creo que eres una de nuestras maestras que nos ha enseñado a caminar por reflexionar. Justo uno de estos temas que tú has señalado, coincido completamente contigo. Me parece que ahí nosotros como profesores y como pues grandes aprendices de estas prácticas comunitarias indígenas tenemos ahí una beta importantísima para trabajar sobre todo en entender cómo se están dando estas rupturas, ¿no? Pero también estas continuidades intergeneracionales y me parece que ahí nosotros tenemos un papel fundamental para hacer estos conectes entre los abuelos y los niños y las niñas. Me parece que es fundamental este tema que tú apuntas, pero sobre todo, además de ser un tema importantísimo para trabajarlo, es una beta de trabajo fundamental para nosotros en hacer estas conexiones y estas interconexiones. De acuerdo contigo, pienso que tú eres fundamental para dar estas conexiones. La Reír es justamente un espacio de encuentros que nació en la Veracruzana, que nació en el encuentro de varias compañeras y maestras y maestros que hemos puesto el énfasis en hacer estudios con y para las niñeces, ¿no? Y este tema que apunta Patti me parece que es fundamental. Entonces, ahora sí hablaba un poco de La Reír. La Reír es esto, es un encuentro de estudiantes, profesoras, investigadores para y con niñas y niños en las que todos están cordialmente invitados. Estamos justamente tratando de darle un camino de organización a La Reír. Hay 3 formas en las que nos conectamos, que es un grupo de trabajo organizativo, otro de formación, que son seminarios cada 3 meses, y una anual, ¿no? Que es un encuentro mucho más amplio de todas y todos, bueno, me gusta también de todes, ¿no? Que quieran participar en esta construcción, siempre está abierta y caminar siempre juntos en este trabajo, en donde lo fundamental es hacer esto que nos ha enseñado Bruno, hacer encuentros, hacer a caminar juntos, y eso, o sea,
empezar a trabajar de manera conjunta lo que de una u otra manera de repente se hace de manera aislada, fragmentada. Creo que la REIR me parece que junto con también lo que hace Bruno va a ser fundamental en ir, como también señala Patti, tejer y juntos, por los que luego andamos dando tumbos por otros lados como borrachito en día de Santa Cruz, como dicen acá en Chiapas. Entonces, es lo que intenta hacer REIR, ¿no? Seguir los pasos de nuestras maestras y nuestros maestros y caminar juntos, ¿no? O sea, quien quiera participar de esta manera, siempre desde un posicionamiento político, eso lo hemos dicho siempre, ¿no? Siempre de explicitar un posicionamiento político, que eso es fundamental para y con las niñeces. Entonces, todos y todas cordialmente invitados, invitadas, en este esfuerzo que sigue caminando y en el que evidentemente muchos de los que están aquí han sido promotores de este esfuerzo, así es que, pues nada, pero ese tema sí hay que apuntarlo, es fundamental, Patti, querida, y creo que ahí tenemos una beta bien importante para trabajar. Gracias, Katia. Miembros de la REIR, miembros y miembras, no sé cómo decir, compañeras de la REIR tomarán la palabra en esta mañana y en la tarde. Más adelante volverán a escuchar de la REIR, pero solo para decirles que en el último encuentro del Festival del Buen Vivir en la Universidad Veracruzana Intercultural en Grandes Montañas, Tequila, en octubre pasado teníamos como invitado, aparte de unos grupos de hip hop, en náhuatl, familias, había muchas escuelas, pues vinieron ni más ni menos que El Sembrador, es decir, el profesor Bartolomé Vázquez de Chiapas, y también nuestro otro gran invitado, pues de la propia UV, aquí, el maestro Jaime Martínez Luna, ¿no? Que nos acompañó presentando también su película y platicando con nosotros del juego, del territorio, ¿no? Porque luego vamos a platicar de qué significa para Jaime y qué Jaime nos mandó ahí a la mente como provocación para pensar que el juego es la vida y los niños son el territorio. Luego lo vamos a volver a hablar así, parece muy complejo, pero lo estamos procesando aquí en este seminario desde algunas semanas. El juego es la vida y la niñez es el territorio, o el territorio es la niñez. Hay cosas que pensar. Entonces, ahorita seguimos con Sandra Cruz, que va a presentar a invitados. Hola, pues saludos desde acá, más saludos a este cúmulo de saludos. Y bueno, pues más allá de estar feliz y emocionada por lo que conversemos, pues sí dar como una bienvenida especial a la doctora Maike Kreisel de la Universidad de Koblenz, a quien también para mí ha sido una sorpresa encontrarla en este chat, y lo cual me da muchísimo gusto porque aparte de ser una compañera, amiga que conocí hace más de 10 años, pues ahora también me está acompañando en la reflexión de mi proyecto de investigación, ¿no? Que más adelante pues a ver si tengo chance de platicarles un poco, pero pues bueno, pues enhorabuena, eso sería todo lo que quisiera decirles. Y pues no sé, Borja. No, que gracias y infinitas pues, y a ver qué vamos hablando. Y pues hacer red y pues tejer pensamiento, ¿no? Y ahora nada más que estoy ahora sí aprendiendo a utilizar Zoom por primera vez, así que todo puede suceder. Yo estoy súper emocionada de estar de esta forma, pues acompañándolos. Estoy quizás desde hace 2 años y medio un poco descontextualizada, trabajando en temas parecidos, en otro contexto muy, muy distinto. Y pues ahora sí me siento con mucha nostalgia y mucha felicidad por verlos, por saludarlos y de haber visto ya muchas caras conocidas de forma virtual en en esta época digital, virtual, que también la estamos viviendo de esta forma aquí en Alemania. Pues muchos saludos a todos, mucha emoción de verlos. Muchas gracias por la invitación, Bruno.
Bueno, ahora sí que no estoy muy preparada para eso, pero bueno, lo cotidiano aquí ahora de forma digital, que es otro proceso, estaba ahorita contestando trabajos que están haciendo los estudiantes ahora de forma digital. Estamos, pues sí, yo estoy trabajando en la formación de jóvenes para ser docentes de todos los niveles educativos, todas las materias en el sistema, bueno, aquí en el estado en el que me encuentro, y llevan ya así el trabajo con, pues digamos, la gran palabra es heterogeneidad, finalmente en diferentes pues, categorías, digamos, llevan eso ya como un eje que también forma parte del plan de estudios. Y un tema especial en el que trabajo aquí en el área de educación intercultural, que trabajamos aquí, es pues, el tema de la migración en esa sociedad. Es como la otra parte desde acá, el tema que genera muchas cuestiones y muchos debates es la cuestión de la migración y más el foco también en la inmigración, que eso es algo que tratamos de cuestionar aquí tampoco en los seminarios, ¿no? Yo me encuentro ahorita en quinta semana del semestre y estamos trabajando precisamente el tema de la migración y de la percepción, también la percepción social de la migración y tratando también, bueno, de cuestionar como todo lo que eso conlleva del imaginario de la normalidad, digamos, y hay como categorías muy fijas de la pertenencia, quienes pertenecen, digamos, a Alemania, quienes se categorizan como alemanes y quienes no, y quienes son percibidos como ajenos, extraños, ¿no? Entonces, eso se refleja a partir de muchas categorías que ya las tenemos tan naturalizadas que no están, digamos, muy reflexionadas y se reproducen también en el sistema educativo de muchas maneras, ¿no? Hablamos aquí mucho de cuestiones de discriminación institucional también, que eso es algo que está como muy arraigado en las estructuras todavía y tratamos de cuestionar eso también por medio de los seminarios en muchos niveles. Y eso qué significa finalmente para el trabajo como docente y pues también para ver cómo pensar también finalmente diferente el currículum. Eso es aquí muy difícil de pensar en un currículum más abierto, que incluya más conocimientos, que no tenga esa cuestión de conocimientos hegemónicos desde la mirada alemana. Finalmente es muy difícil cuestionar desde aquí, pero ¿por qué la escuela no pensarla como escuela alemana si estamos en Alemania, ¿no? Hay mucho trabajo por delante porque implica cuestionar muchos esquemas. Danke schön. Muchas gracias, Maike. Pues como se dieron cuenta, estamos hablando de como conversatorio de introducción, hablando del racismo, sus facetas, y entonces paso la palabra a Beto Colín, quien les va a invitar a participar y va a detonar pues la plática a raíz pues del pensamiento crítico de su maestra, nuestra maestra, Alicia Castellanos Guerrero, a quien recibimos e hicimos un homenaje junto a Gilberto López Rivas hace 2 años, ¿no? Pueden consultar el video ahí en la página que mandamos por los correos. Para entrar en materia, lo que estábamos planteando era que para pasar del primer eje de este seminario era primero pensar un poco la genealogía y el abordaje del racismo, antes de llegar a cómo se afrenta o se enfrenta desde el campo de la educación. Entonces, para eso traemos a colación pues la obra de Alicia, que ya pronto esperamos tener un proyecto de sistematización de su obra para que sea al alcance de todas, porque ella tiene muchos textos que están en papel, no se pueden encontrar en digital. Entonces vamos a hacer un trabajo de recopilación de su obra que es bastante amplia, y viene también a colación un pequeño diálogo que tuvo apenas en LASA, en el cual hubo una serie de ponentes, entre ellas Yasnaya, Xochitl Leiva, Olivia Gal y Alicia, y estuvieron tratando de sistematizar un poco cómo se había abordado el tema de la nación, el tema del Estado, el tema del racismo, cómo se han imbricado estos ejes para sus análisis desde diversas perspectivas,
y recopilando una tradición latinoamericana sobre el estudio del racismo que hoy es bastante pertinente. Y en esa ponencia Alicia nos hacía un recuento histórico de cómo a través de la academia se ha roto poco a poco el tabú del racismo desde distintos enfoques, y cómo algunos precursores del tema no nombraban las prácticas y las relaciones tal cual, sino que las escondían en otro tipo de conceptos que no permitía explicar a profundidad los procesos de opresión por cuestiones de racialización. Entonces, creo que hoy es pertinente su obra y las reflexiones para iniciar esta discusión que a través de una mirada histórica del proceso, de los proyectos nacionales, de las relaciones de dominación, podríamos encontrar desde estos autores, pero quisiéramos que se conversara a través de un diálogo con Elizabeth Castillo. Elizabeth también es una docente de la Universidad del Cauca, que está en el Centro de Memorias Étnicas, una persona que yo estimo mucho, y que aquí en la maestría en investigación educativa y estamos también leyendo, se leyó durante varios cursos. Entonces quisiéramos que a través de esos trabajos y de esas reflexiones desde el suroccidente colombiano, pudiéramos pensar algunos ejes en relación a la práctica educativa, al cruce del racismo en la educación formal y cómo esto puede ser comprendido a través de trabajos empíricos que nos permita un acercamiento mucho más claro a la problemática de las discriminaciones y el despliegue de formas racistas a través de la escuela, ¿no? A través de esos monismos que llama Yolanda, que la escuela reproduce, el monismo epistémico, que va generando estas asimetrías a través de la colonialidad del poder. Entonces, quisiéramos que Elisa ya nos pasó una pequeña presentación que ahorita vamos a compartir. Entonces, le permitiremos tomar la palabra para que dialoguen respecto a esos ejes. Hay que recordar que nosotros en el seminario respectivo de Borja y Sandra, se tenía la obligación de leer, porque así es los ejes de la escuela impositiva. Entonces, se tenían los textos de Christian Gross y uno de Elizabeth sobre los docentes comunitarios, que es un texto corto, pero donde conversa y expone de manera muy concreta y sintética el proceso de educación comunitaria y cómo se fue transformando a través de los movimientos indígenas hasta cómo se estableció en acuerdos y en leyes que permitieron entonces la exploración y la emergencia de otro tipo de experiencias educativas a través del territorio de los distintos pueblos originarios en el suroccidente colombiano, específicamente en el Cauca. Entonces, sin más, vamos con Elisa y después iremos entonces conversando a través de algunos ejes puntuales que pudiera conectar para conversar medianamente sobre el tema de Christian Gross, del poder de la escuela, y después de eso entonces podríamos conversar a través de las participaciones de quien guste para que vayamos sumando sobre estos ejes planteados. Buenos días para todas y todos. Yo quisiera agradecer especialmente al equipo de la maestría en cabeza de mi hermano y amigo Bruno Baronet y de Beto Colín esta invitación a conversar sobre un tema que en un momento tan dramático como el que estamos viviendo creo que permite proponer un esfuerzo que a veces es muy difícil de lograr en la academia porque hemos entrado en una carrera de la hiperespecialización y eso hace que perdamos cierta capacidad de pensar juntando los eventos, los fenómenos. Entonces, yo quiero empezar con algo con lo que estoy muy afectada, profundamente emocionada, porque quiero ir tejiendo unos argumentos para mostrar que en el caso de esta América del Sur en la que yo me encuentro, en este sur de Colombia, el racismo tiene que ver con todo, absolutamente con todo. Entonces, si me quieres ayudar con con las 4 primeras diapositivas, simplemente para arrancar,
Lo primero que hay que decir para el debate con el que espero, pues más bien la conversación que quiero que cerremos, es que las pandemias que estamos viviendo nos han permitido reconocer que mucha gente no tiene una buena vida. Eso significa que todo lo que ha ocurrido en los últimos 90 días con respecto a este asunto del COVID-19, la cuarentena, las políticas de los estados nacionales, lo que nos está mostrando es una imagen profundamente compleja de las sociedades humanas y nos está mostrando una serie de tensiones que yo resumo como las tensiones en las que finalmente lo que estamos preguntándonos es: cada quien se educa y vive según como la pandemia le vino en su propia vida. Entonces, en un escenario de tantas exclusiones y tantas marginalidades, hay una gran tensión que tiene que ver con este debate y esta conversación a la que nos ha invitado Bruno y Beto, y es la relación entre comunitarismo e individuos. Ese movimiento que ha sido estereotipado en la prensa nacional, que ha sido objeto de categorizaciones absolutamente deplorables. El movimiento indígena en cabeza del CRIC esta mañana ha iniciado la minga de la comida para llevarle 5.000 mercados a las personas más pobres de la ciudad de Popayán, que es la capital del estado en la que vivimos. ¿Qué significa esto como metáfora? ¿Qué significa que sean los pueblos indígenas a través de su movimiento quienes reconocen la mayor vulnerabilidad de los más pobres y los más empobrecidos en una ciudad? Significa que el orden discursivo y el orden de representación en el que se ha ubicado históricamente a los pueblos indígenas y sus luchas, pues también están, digamos, mostrando una serie de tensiones con esas formas como el Estado Nacional construyó y formuló una idea sobre los indios. Y quiero recordar aquí, por supuesto, al maestro Bonfil Batalla, quien fue de los primeros en digamos, sostener de manera pública que pues son categorías coloniales, y en ese sentido el desplazamiento de la categoría de indio a indígena en el tránsito de 100 años no significa que su significado de colonialidad haya cambiado. Y con eso estoy diciendo que debatir sobre el racismo y sobre estos asuntos nos obliga siempre a abordar una perspectiva histórica. No se preocupen, Beto, que yo voy siguiendo, no se preocupen ya por la presentación, no hay problema. Yo sigo la conversación sin apoyarme en ella. ¿Vale? Así que hay 3 elementos que quiero compartir en el ejercicio que hemos hecho, y creo que es importante porque eso permite entender cuál es la perspectiva desde la cual trabajamos específicamente en Colombia. Y quiero decir que allí yo planteo una tensión con una pretensión de tener una matriz de lectura e interpretación para todo el continente, porque creo que no es posible. En el caso colombiano, el fenómeno de racialización específicamente operó con relación a las poblaciones afrodescendientes, cosa que no sucede en el caso de países como México o como Perú. Entonces, en ese sentido, el peso político y el uso ideológico que va a tener el concepto de raza no tiene el mismo trasegar en los países de la América Andina, de Mesoamérica o de México. Y me parece importante insistir en eso porque justamente he estado siguiendo algunos de los debates en LASA y en otros escenarios, y me parece que tenemos que hacer una tarea primero fundamental, que es reconstruir el lugar de la racialidad en los proyectos de los estados nacionales. Así que yo voy a hablar del caso colombiano, sosteniendo una tesis en la que estoy trabajando hace más de 10 años, y es que en el caso colombiano, cuando hablamos de prácticas racistas, nos estamos refiriendo a procesos que racializaron y produjeron posiciones de sujeto con relación a las poblaciones
esclavizadas durante el siglo XVI y XVII y posteriormente reconocidas como poblaciones negras y al final del periodo multiculturalista reconocidas como poblaciones afrodescendientes. En el caso de los pueblos indígenas, que son cerca de 86 pueblos que habitan lo largo y lo ancho de este país y que dominan más de 60 lenguas, no se habla de racismo, se habla de práctica de discriminación cultural y lingüística porque históricamente, y eso es algo que yo he escrito en varios artículos y por eso me parece que es necesario que revisemos con cuidado matrices de interpretación continental que tal vez no son muy eficaces para interpretar fenómenos como por ejemplo en el caso del Caribe, en donde lo que vamos a encontrar es que incluso el tema de la racialización tiene que ver con toda esa clasificación entre pardos, mulatos, cuarterones, poblaciones negras. Entonces, en el caso de Colombia, hemos trabajado fundamentalmente estudios sobre el racismo, entendiendo el racismo como prácticas de opresión que se construyen a partir de la racialización de unas poblaciones reconocidas históricamente como distintas en términos de lo que luego será la alteridad étnica reconocida a finales del siglo XX, ¿no? Estas poblaciones son exactamente cerca de 5 millones de personas que hoy se autorreconocen como afrodescendientes, comunidades negras. Por supuesto, decir también que estamos lejos de parecernos en materia de autorreconocimiento a lo que sucede en lugares como Estados Unidos, donde aplica, por ejemplo, la gota de sangre. Aquí en Colombia todavía estamos en un proceso, digamos, en el que estos temas de autorreconocimiento se están desenvolviendo con muchos conflictos derivados del racismo, por supuesto, porque el autorreconocimiento tiene que ver finalmente con la posibilidad que una ciudadana o un ciudadano encuentra de beneficio y de dignidad en el autonombrarse afrodescendiente, negro o mulato. Así que un racismo de más de 300 años, pues lo que ha producido en términos generales son elementos muy poco positivos. Así que con estos primeros elementos, si me disculpan que los evacúe tan rápidamente, pero el tiempo de esta conversación no da para que hagamos conferencias magistrales. Nosotros en el 2009 nos encontramos con un personaje que es una metáfora que ahora Bruno y Beto nos lo pueden compartir porque es un material de que dura 6 minutos que está en las redes. Y ese personaje se llama Jefferson. Ese personaje en el 2009 es un chico afrocolombiano que vive en Bogotá. Su familia originalmente es de una región que conocemos como el Pacífico colombiano y debido al conflicto armado Jefferson termina en Bogotá en una escuela en donde es el único niño afrodescendiente. Y Jefferson se convierte en una metáfora de un trabajo que iniciamos en el 2009 y del cual no nos hemos podido, digamos, todavía desprender por las implicaciones que tiene, porque Jefferson es la punta del iceberg del racismo en el sistema escolar. Y voy a comenzar con Jefferson y voy a terminar con Natalia, porque es muy interesante la perspectiva, digamos, de interseccionalidad que va a surgir en este trabajo que comenzamos en el 2009, con un niño que le dice a su maestra que odia ser negro, un niño que vive abuso en su barrio por el hecho de ser un niño afrodescendiente, un niño racializado que además lo primero que le sucede es que pierde su nombre y se convierte en el negrito, y un niño que con tan pocos años está experimentando todo el peso y la dureza de lo que significa 200 años de racialización de las personas afrodescendientes. Jefferson nos fue llevando por el primer estudio que hicimos en Colombia sobre niñez y racismo, que luego se va a convertir en un trabajo que estamos llamando el destierro y el despojo de las infancias en Colombia, que tiene que ver con lo que pasa con los niños y las niñas indígenas y afro, que están por fuera de sus territorios
y tienen que estar en las grandes ciudades, enfrentados a unas escuelas que históricamente pues han reproducido la matriz del mestizaje como matriz de la identidad nacional. Esa matriz reproducida en cartillas, en textos, reproducida en los planes de formación de las maestras, en las facultades de educación, en los posgrados, en los doctorados, en los programas de televisión. Es decir, es un circuito profundamente fino y complejo que reproduce todos los días, la idea de la supremacía racial, la idea de la inferioridad cultural, los estereotipos de los que habla Mara Viveros tan maravillosamente, como por ejemplo la hipersexualización de las mujeres afrodescendientes y la hipersexualización de los hombres afrodescendientes. Todo eso que es parte de las teorías que han trabajado autores como Peter Way, por ejemplo, y que nos han mostrado que estamos hablando de un fenómeno profundamente violento. Pues todo eso se traduce en la vida cotidiana en estas interacciones que hacen que un chico como Jefferson, seguramente hoy, que debe ser un adolescente, pues tenga muy pocas ganas de reafirmarse en la afrocolombianidad y más bien le interese ir pareciendo mestizo y ir transitando por ese largo proceso de blanqueamiento que produce la experiencia en ciudades como Bogotá. Este primer ejercicio, que lo hicimos en jardines de preescolar, nos va más también a permitir hacer un planteamiento que fue muy importante en su momento, y es que nosotros consideramos que los textos escolares no son solamente los textos alfabéticos. Así que vamos a plantear que toda la iconografía que se usa en los centros educativos, los murales, los afiches, los juguetes, las canciones, las rondas, todos esos son textos escolares no alfabéticos. Y son textos escolares que reproducen esta, digamos, esta ideología y esta clasificación sociorracial que ha hecho que seamos un país profundamente racista, cuyo primer problema es que no reconoce su experiencia racista. Y, digamos, sobre esto me voy a referir en unos minutos para ir cerrando. Jefferson entonces nos va a llevar a interrogar a las facultades de educación en Bogotá, nos va a llevar a conversar con las maestras de Bogotá, nos va a llevar a esculcar en las políticas de infancia de nuestro país, en las políticas de educación preescolar, en los lineamientos de la educación superior, para concluir con una cosa que puede sonar muy simple, pero es que en ninguna de las políticas, ni de formación de maestros, ni de atención a la primera infancia, ni de formación de cuidadoras y cuidadores, existe una posibilidad de comprender que hay una infancia afrodescendiente y que además esa infancia afrodescendiente es diversa, corresponde a distintos tipos de culturas. Entonces, esta ausencia que nosotros llamamos la doble invisibilidad de la política, nos parece que responde a lo que algunos autores han clasificado como el racismo estructural, que es justamente como las acciones del Estado por omisión, por ausencia de políticas de garantismo, etcétera, etcétera, pues reproducen un racismo en todas las instituciones. Seguimos trabajando durante muchos años alrededor del tema de racismo y niñez, y pues por supuesto en un país que tiene cerca de 2 millones de personas en situación de desplazamiento forzado a causa del conflicto armado, pues este fenómeno es mucho más dramático porque estas poblaciones afro, provenientes del Pacífico colombiano fundamentalmente, se han tenido que ir ubicando en ciudades que han sido mayoritariamente blanco-mestizas, y donde llegar a jugar en condición de minoría y además de desplazado de la guerra, revictimiza a estas poblaciones como si se devolviera el espiral histórico, y entonces suceden cosas absolutamente incontables. Incontables como lo que nos encontramos en nuestra última investigación, cuyo artículo le acabo de enviar a Bruno para que lo puedan trabajar. Y es que Jefferson nos llevó a preguntarnos qué pasa
cuando una mujer afrodescendiente proveniente de territorios del Pacífico decide estudiar una licenciatura en educación infantil en ciudades mayoritariamente blanco-mestizas como la ciudad de Popayán, donde ahora me encuentro. Así que empezamos a conversar y nos encontramos que esas mujeres que se están formando para ser maestras de preescolar sufren todavía aún más un sistema de opresión racial que Mara Viveros nos ofreció una categoría que decidimos acoger y la estamos usando, y que afirmamos se trata de la famosa dominación cruzada. Entonces nos encontramos con estudiantes de licenciatura en educación infantil que son sometidas a las relaciones de racismo más deplorables, en las que además, digamos, se reproducen todos los prejuicios de hipersexualización de sus cuerpos, de consideración de mujeres que por provenir de zonas rurales no tienen ningún tipo de saber, en la consideración de su inferioridad cognitiva, justamente porque las matrices de racismo se cruzan también con las otras formas de dominación que involucran la clase y el género. Entonces encontramos, por ejemplo, que en la relación con los docentes con quienes se forman, las estudiantes sienten que son inferiorizadas por su condición, no solamente de ser mujeres afrodescendientes, sino de ser mujeres que provienen de la región rural, pero también porque son mujeres desde el punto de vista de clase inferiores a sus maestros universitarios. Y creo que el ejemplo más fuerte de lo que esta investigación nos mostró fue lo que le sucedió a una de estas estudiantes, que además es una persona que es hija de maestra, y por esa razón puede venir a estudiar a Popayán, a una universidad privada, porque los estudiantes afrodescendientes no logran ingresar a las universidades públicas, así que cada vez es más claro en el país que la mayor presencia de personas afrodescendientes está en universidades privadas, lo que implica que tienen que hacer unos pagos bastante altos para poderse formar. Bien, Natalia es una estudiante que le proponen un sitio para hacer su práctica, como cualquier estudiante de licenciatura en cualquier lugar de América Latina, que empieza a acercarse a una escuela para realizar su práctica profesoral. El primer día que llega al aula de clase, la maestra, que es una maestra mestiza, y una maestra que está laborando en una escuela ubicada en un barrio marginal de Popayán, con una situación terrible de pobreza, una escuela en unas condiciones absolutamente deplorables, porque eso sucede aquí. Tenemos muchas escuelas en esas condiciones, incluso en capitales como Popayán. Cuando la estudiante llega y se le presenta a la maestra titular, la primera tarea que le pone la maestra titular es que vaya a buscar la escoba y el trapero, porque su primera actividad como practicante es realizar el aseo del salón. La estudiante entra en una crisis, llama a su supervisora y se hace notorio un caso en el que nunca antes había pasado algo así. Finalmente, la maestra y la directiva docente de la escuela le plantean claramente a la universidad que no les interesa recibir en sus salones de clase a una practicante así como ella, y la describen con esta categoría: no queremos practicantes negras en nuestros salones de clase porque aquí a nosotros nos interesa subir la autoestima de las familias. Entonces, entre Jefferson y Natalia existe una historia tremendamente compleja que nos permite afirmar que en el sistema educativo colombiano el fenómeno del racismo es algo absolutamente urgente de atender. Y el primer gran paso que tenemos que dar es reconocer que nuestros sistemas educativos, incluida la universidad, los doctorados, las maestrías, reproducen el racismo epistémico. Y justamente eso tiene muchas
carpetas que pueden ser exploradas, pero ¿qué sucede en el contexto de una pandemia como la que estamos viviendo? Pues sucede que obviamente las condiciones de marginalidad histórica que han vivido las poblaciones afro por esta situación del racismo estructural, pues hacen mucho más vulnerables a los pueblos afro y a los pueblos indígenas en una condición de pandemia. Con una diferencia que creo que es importante plantear en el debate, Bruno y Beto, y es que no es lo mismo tener un aparato político como el movimiento indígena, con una fuerza y con una capacidad de movilización que hoy mismo está entregando 5.000 mercados en Popayán a la gente en los barrios pobres, que vivir en una condición de dispersión geográfica, que es lo que sucede con los pueblos afro, y con una tradición organizativa distinta, porque también en el trayecto de la relación con el Estado Nacional, los derechos reconocidos a los pueblos afro e indígenas también los podemos leer a la luz de esta matriz de discriminación. Y hoy todavía, la Ley 70 de 1993 no ha sido reglamentada para que los pueblos afro, al menos en la zona del Pacífico, puedan ejercer unos principios mínimos de autonomía, acceso a recursos, etcétera, etcétera. Lejos de tener una universidad afrocolombiana propia, lejos de lograr un sistema educativo propio por la condición de dispersión, el racismo es mucho más poderoso porque justamente las personas afrodescendientes se tienen que ver enfrentadas para lograr una legitimidad social, para ejercer una profesión, para solventar su liderazgo político, para participar en el mundo de las elecciones, para lo que sea. El costo es transitar por este sistema. Y la mejor forma de ratificar estas reflexiones es preguntarle a cualquiera de las grandes líderes o de los grandes representantes del mundo afrocolombiano, a Francia Márquez, a Juan de Dios Mosquera, a María Isabel Mena, a Mara Viveros, a Ochi Curiel, preguntarles si acaso, incluso siendo quienes son, no han vivido episodios de racismo en los propios sistemas universitarios. Entonces, hay un tema que es, con eso quiero cerrar, hay un tema que es fundamental aquí. Desde hace muchos años, y por el trabajo de líderes tanto afroamericanos como de la labor de los líderes afro-latinoamericanos, existe una fe en la educación como una posibilidad libertaria. Pero a veces el remedio resulta peor que la enfermedad. Porque justamente la educación, al constituirse en una posibilidad de acceso a un capital cultural, a unas condiciones de ciudadanía, a una posibilidad de tener voz autorizada para hablar en la sociedad, le implica a muchas mujeres y a muchos hombres afro enfrentarse a la dura y dolorosa trayectoria del racismo en la escuela, en el colegio, en la facultad. Y entonces terminan diciendo, solo los que sobreviven y no se blanquean o no salen expulsados de las universidades, logran al final lugares como el de nuestra querida Francia Márquez. Pero hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchas y muchos que prefieren mestizarse, porque justamente el ejercicio de ese racismo cotidiano reproduce un mensaje que hoy explica por qué perdimos en el último censo la posibilidad de duplicar el número de personas afrodescendientes que se autorreconocieran. Y es que acaso ¿quién quisiera autorreconocerse en un país que no ha hecho lo suficiente para dignificar la vida de las poblaciones de la diáspora africana? No sirve que la televisión solo siga diciendo que tenemos buenos futbolistas afro, o que tal vez rescate de cuando en vez, como ahora que estamos justamente en el mes de la afrocolombianidad, las imágenes y las historias de una cantidad de músicos, de artistas. No sirve si a lo largo del año lo que experimentan cientos de jóvenes, de niños y de niñas, es que llegan a una escuela que lo primero que les recuerda es que
es un delito histórico ser afrodescendiente. Y creo que cierro diciendo que por eso este momento de la pandemia es especialmente sensible, porque creo que nunca antes las redes se habían convertido en un escenario tan dinámico para mostrar las múltiples opresiones a las que son sometidas cientos de miles de personas en el mundo. Y una de esas grandes opresiones es la opresión que opera por cuenta de la condición racializada. Por supuesto, cierro diciendo lo que plantean las afrofeministas norteamericanas, y es que aquí es absolutamente necesario, en un continente como el nuestro, aprovechar algunas de las herramientas que nos ofrece el enfoque de la interseccionalidad para justamente entender esto que nosotras estamos llamando la dominación cruzada, porque efectivamente es mucho más difícil para una chica de un sector popular enfrentar estos dramas que para una mujer afrodescendiente clase media, que tiene la posibilidad, por ejemplo, de ir a estudiar a México y hacer un doctorado o hacer una maestría. Es más difícil para una mujer cuyo fenotipo marcadamente es mucho más afrodescendiente que para una mujer que es mulata o cuarterona o que incluso puede pasar por mestiza. Es mucho más difícil para un chico homosexual, afrodescendiente, del sector popular, estar viviendo su condición de adolescente en una escuela pública, homofóbica, racista y clasista, pero mucho más doloroso. Y a nombre de ella dedico este cierre para María Eugenia, esa mujer trans, afro, tratando de estudiar enfermería en una universidad pública y además siendo hija de familia desplazada por la guerra. Mucho más difícil, porque incluso para una mujer trans, esa triple condición de raza, de clase y de diversidad la pone en un lugar de múltiples opresiones. Y creo que es importante estas reflexiones para poder justamente recoger lo que planteaba la maestra Alicia Castellanos en su conversación de esta semana en LASA, y es que no hay nada que nos sea tan cercano a nuestra historia continental como el racismo mismo, porque es que el continente se inventó sobre una matriz de racialización. Así que con mi abrazo para todas y todos quienes acompañan esta conversación de esta mañana en torno a algo que nos convoca, que nos interpela también como investigadores mestizos, porque creo que esa es la otra parte de esta discusión, y es cuál es la responsabilidad política que tenemos quienes en nuestra condición de mestizos estamos haciendo este tipo de investigaciones. Y yo creo que eso tiene que ver con el viejo planteamiento del maestro Pablo González Casanova, de no perder la vista sobre los colonialismos internos, porque a veces, y así lo dicen algunas de las organizaciones afrodescendientes, pareciera que los investigadores ahora se apropian incluso de las propias discusiones y dejan de lado la posibilidad que estos trabajos los hagamos a doble mano con investigadoras y con investigadores afrodescendientes. Un abrazo para todas y todos. Entonces, gracias, Elisa. Yo creo que se dibujaron algunos trazos esenciales para iniciar una discusión, un diálogo sobre estos ejes que planteamos a través de experiencias muy concretas como nos hubiese gustado y desde el principio habíamos planteado. Entonces voy a cerrar la intervención de Elisa con un pequeño poema que ella misma nos compartió y que representa un poco sobre esta discusión, ¿no? El poema se llama Yo también. Dice: yo también canto América. Soy el hermano oscuro. Me hacen comer en la cocina cuando llegan visitas, pero me río y como bien y me pongo fuerte. Mañana me sentaré a la mesa cuando lleguen visitas. Nadie se animará a decirme, vete a la cocina. Además, verán lo hermoso que soy y tendrán vergüenza.
Yo también soy América. Ese es un poema de Langston Hughes, un afrodescendiente, de 1902 a 1967, murió bastante joven. Entonces, bueno, este primer insumo podría ser la provocación inicial a través de estos ejes que nos planteó algunas aristas que podríamos ir profundizando, que podríamos ir matizando a través de los contextos nacionales, una muy necesaria advertencia que hace Elisa sobre cómo vamos a comprender a nivel latinoamericano las distintas matrices y cómo se expresaron a través de cada proyecto nacional. Sí, en México ya la tenemos a partir de esos dichosos trabajos que ya había hablado en la primera parte, podríamos ver en ciertos elementos, pero me imagino, y como lo plantea Elisa, también hay otros escenarios distintos, donde jugaron otros factores, donde otras poblaciones tuvieron en mayor o menor medida capacidad para reflexionar y activarse políticamente frente a esto. Entonces, esa sería una primera distinción de cómo a través de los países podemos ver las particularidades, formas en las que se expresa el racismo cultural y cómo ha sido configurado históricamente. A través de estas matrices, también de cómo se expresa el racismo en el sistema educativo y cómo a la vez parece ser una arena donde podemos confrontar estas relaciones, impulsar procesos que tengan que ver con una formación de una identidad afrodescendiente, de un autorreconocimiento. Tal vez los desafíos están en cómo se está expresando esa arena educativa para poder fortalecer dichas identidades, o a lo mejor todavía no somos capaces y los movimientos para romper esas dinámicas, esas inercias que en el sistema educativo se van complementando con otros procesos. Y esto se complejiza mucho más cuando podemos ver la interrelación de opresiones a través de la mirada interseccional, o lo que Elisa bien nombraba, lo de la educación cruzada, donde se cruza el género, la clase, la raza, y entonces ahí se complejiza mucho más el análisis que podríamos indagar a través de procesos. Yo siempre estoy haciendo referencia a que están aquí Sandra y Borja, porque es una necesidad un poco que Bruno y varios profesores nos han motivado a hacer, que en todas las investigaciones exista una reflexión, no solamente suponiendo que tengamos problemáticas de investigación diversas, sino que todas las investigaciones aborden de una u otra forma cómo se están expresando las relaciones racistas y discriminación en los distintos campos en los que se implementa la investigación.